Bueno, buenas tardes a todos por venir aquí en este ratito que vamos a echar, que yo creo que va a ser muy bueno porque tenemos aquí a 4 protagonistas de aquella final del año 95. Son 27 años ya que han pasado, van para 28, y me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó en ese pabellón, en el vetusto Ciudad Jardín, que fue bueno, pues una caldera, una presión. Cuando eliminaron al Estudiantes, luego el Manresa y luego el Fútbol Club Barcelona. Y mis admirados Alfonso Reyes, número 13, quiero recordar. Mi admirado Curro Ábalos, número 4. A veces el 4, a veces el 5. Pero... Dani Romero, número 5. Y don Manuel Rubia, que fue el delegado de aquello, que es quizás el que más cosas puede contar entre hijos e historias que pasaron en esa eliminatoria, que tiene bastante. Yo puedo contar también alguna que me pasó con Aito García Reneses, que por cierto, podía haber estado aquí, le invitaron, que ya fue entrenador además del Unicaja, y declinó la invitación, y podemos hablar unas cuantas cosas de... No sé si os enterasteis de aquello. Cuarto partido, antes del cuarto partido, la rueda de prensa normal y corriente que dan los entrenadores, y dijo que habían movido las canastas, que movía las canastas de detrás de Ciudad Jardín. Manolo, tú eso lo tienes que saber, es lo que dijo, totalmente. Que movía las canastas y que no entraban los tiros libres. Entonces, yo que por aquel entonces hice la información de los partidos para la agencia EFE, puse sus declaraciones. Y no, ¿verdad? El lío que se organizó al día siguiente, bueno, vino lo de prensa del Barcelona diciendo que me iban a denunciar porque eso era mentira y tal y cual, en la rueda de prensa, y cogí y la grabación se la puse. Y allí ya se quedó Aito García. Hombre, yo no quería decir esto, pero era de... No sé, Rosa estaba también y... Eso. Bueno, ya empezó a vacilar, como él suele vacilar, Aito, y al final pues se tuvo que callar. Es una de las anécdotas de aquella final, porque se veían acongojados y que podían perder. Y bueno, a partir de ahí, señor Reyes, cuente usted qué significó para Alfonso Reyes, que venía de Estudiantes, por ejemplo, jugar una final con un club que transformó el deporte en Málaga, porque desgraciadamente por aquel entonces el Club Deportivo Málaga, bueno, había desaparecido, estaba en segunda vez del fútbol, ya sabéis la magnitud del fútbol, y transformó lo que se refiere a la sociedad malagueña el deporte, porque un club que se había fusionado con Caja de Ronda, Mayoral Maristas, se forma un club, Unicaja Baloncesto, que por eso es el 30 aniversario, y se lía tal escándalo, entre comillas, en Málaga, que todo el mundo habla del Unicaja. Sí, buenas tardes a todos. Para mí, bueno, es un placer y un honor estar hoy aquí. Málaga es mi segunda casa, cada vez que puedo vengo. Y me ha gustado tu introducción porque ya sé por qué no metía todos los tiros libres, claro. Porque movía la canasta. A mí también, en todos sitios donde iba me movía la canasta. Pero decía que movía la canasta de ellos, no la vuestra. Para mí, bueno, mi estancia en Málaga, los 4 años que estuve, pues, fueron maravillosos desde el punto de vista deportivo y sobre todo personal, porque yo salía por primera vez de mi casa, de mi familia. En Estudiantes había estado muy a gusto, pero no jugaba. Yo tenía la necesidad de demostrar que podía hacerlo bien. Y Javier Imboda pues me dio esa oportunidad. Fue llegar aquí, conocer, nos reunimos. Tuvimos la suerte de juntarnos una serie de jugadores jóvenes, con ganas de triunfo, con mucha hambre y mucho talento, por supuesto, porque si no, no hubiéramos llegado en el 95 a la final, como... Curro, Dani, Gaby, Nacho, un montón de jugadores, además de grandísimos extranjeros. Mi primer año pues no fue el mejor deportivamente, pero nos ayudó a crecer, y el segundo, el mío aquí en la 94-95, pues ya fue, bueno, poco a poco, porque esto, claro, no nos imaginábamos dónde íbamos a llegar, pero bueno, fuimos haciendo una buena liga regular, nos metimos primero en Europa. Yo creo que la primera celebración fue en Sevilla, que ganamos y nos metíamos en Europa, no sé si en Korak o en... Sí, creo que era la Copa Korak, sí. Y luego fuimos, me he recordado, yo no me acordaba la de Manresa sí, pero la de Estudiantes no, y además para mí pues fue también hay que decirlo, ¿no? Una especie de venganza, entre comillas, por no haber seguido allí, y nos plantamos en la final.
Yo creo que antes de la final fue cuando vinimos aquí a la Plaza de la Constitución a bañarnos en la fuente. Aquello fue el recibimiento en el aeropuerto, fue espectacular, y para nosotros, chavales de 20, 21, 22 años, aquello era el acabose, sobre todo porque no había fútbol, o en Málaga el fútbol no alcanzó los niveles que hubo después, o sea que éramos el centro de atención para toda la afición, para nosotros, y es algo que agradecimos y que 30 años después pues seguimos recordando. Eso quiere decir que se pusieron las bases, también los cimientos de lo que ha sido después el baloncesto en Málaga, que es, está absolutamente unido al nombre de Málaga y a la ciudad, y todo el mundo reconoce a Unicaja como un valor enorme de la ciudad. Y ya digo que para mí fue el despertar deportivo y personal, porque aprendí mucho, crecí mucho, y siempre, de hecho, sigo muy enraizado con Málaga, y cada vez que puedo vengo porque tengo casa aquí, y ya digo que me siento estupendamente. Y cuando Rosa me ofreció venir, pues no lo dudé. Además, reencontrarme con amigos, con Manolo, con Mariano, o sea que son amigos nos vemos cada vez que vengo. Entonces, muy contento y una grandísima experiencia. Y para ti, Curro, un joven que nació en Córdoba y que venía de la cantera. Venía pensando, la verdad, se me ha pasado 1000 veces por la cabeza, ¿no? aquella final. Yo llegué aquí con 15, 16 años, no recuerdo bien, fue en el año 88, creo que fue. Y bueno, pues aquí crecí como jugador. La verdad es que empecé, como bien sabéis, en la cantera del club con Dani, con Gaby. El primer día entramos los tres en el pabellón de los Guindos, nos presentaron y ya empieza nuestra historia, ¿no? Poco a poco creciendo en el equipo, y luego al final, pues lo que ha dicho Alfonso, yo creo que lo ha resumido muy bien. Fue algo clave para nosotros a la hora de madurar como jugadores, pero también como personas. Yo recuerdo mucho a Javi Imbroda, ¿no? De hecho, ahora cuando venía recordando cómo su máxima pretensión era mantenernos con los pies en el suelo. No sé si os acordáis. Era como, oye, calmaos, está sucediendo algo que no estaba preparado. O sea, nosotros estábamos fuera de guión. O sea, que Unicaja llegara a la final no estaba en el guión. Ni siquiera que llegara a la semifinal, porque cuando uno empieza la liga, como dice Alfonso, va partido a partido, y a poco que vas avanzando vas viendo, que se abre un campo nuevo, ¿no? Pero jugar unos cuartos con Estudiantes, o jugar la semi con Manresa y ganar y llegar a la final, es que estaba fuera de guión. Y Javi nos decía mucho eso, ¿no? Oye, no estáis soñando, está pasando, pero los pies en el suelo, ¿no? Y nos recordaba eso permanentemente, porque como dice Alfonso, teníamos 21, 22, 23 años, ¿no? 24, y éramos jóvenes que nos enfrentábamos por primera vez a esto sin haber tenido nunca una referencia anterior, con lo cual llegabas a esto y decías, ibas por la calle y llegabas a un restaurante, ibas a un bar y a veces te invitaban y tú decías, coño, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y era todo pies en el suelo. Esa época a mí me ayudó mucho, yo creo que a la mayoría nos ayudó muchísimo, como digo, a trascender un poco a la madurez y bueno, y poner las bases de lo que ahora pues se está disfrutando, ¿no? Sin olvidarnos de todos aquellos que ya no están. Me acuerdo de José María, de un montón de gente que fueron los pioneros también en que esto funcionara, ¿no? Así que un momento para la ciudad histórica. Ahora hablaremos de anécdotas si queréis, que tenemos algunas y algunas que hemos convenido no contar, ¿verdad? Porque hay cositas que no se puede, que no pueden salir, pero otras que sí contaremos, ¿no? Así que una etapa maravillosa. ¿Y para un malagueño, Dani, llegar a una final de una Liga ACB? Pues tú lo has dicho. Pasamos de, como dice Curro, de estar en las categorías inferiores, Gaby, él y yo, pues partiéndonos el pecho por lo que nos encantaba, a de repente encontrarnos en una situación que ni en los mejores sueños podíamos imaginar. Nos encontramos, es cierto que era muy fácil para nosotros porque nosotros nos encontramos un equipo joven, con muchas ganas, en la que desde un primer momento éramos uno más. Yo creo que eso también lo consiguió Javier, Pedro, Ramón, que eran los tres entrenadores. Crearon ese clima de sentirnos todos importantes. Y yo lo he dicho muchas veces, yo es que vivía las cosas
y yo me las imaginaba como aficionado. Es que yo era malagueño, es que era el equipo de mi ciudad y era como si yo estuviera en la grada animando, y los éxitos del equipo, lo que íbamos consiguiendo, para mí eran como disfrutarlos como un aficionado. Porque yo veía en la grada a amigos míos, que estaba con ellos en el instituto, que estaba a familiares, a gente conocida, las veía en la grada y veía sus caras de felicidad, y eran nuestras caras de felicidad. Para nosotros fue un sueño que se fue construyendo poco a poco, y una final inesperada, como es un poco el título de esta charla, es evidente, es inesperada, porque ninguno podíamos soñar lo que fue pasando. Es cierto que nos lo fuimos creyendo y nos fueron convenciendo, entre ellos Javier, nos fue convenciendo de que era posible, de por qué no. Y eso fue germinando en nosotros hasta llegar a ese punto de la final, que la vimos con la intensidad que la vivió toda la ciudad, ¿no? Y tú, Manolo, que estabas en ese cuerpo técnico con nuestro querido Javier Imbroda, que en paz descanse, con Ramón García, con Manolo Castillo, que era el trío de entrenadores. Luego, bueno, pues estaba Antonio Jurado, creo recordar, ¿no? Como fisioterapeuta, que tuvo una anécdota, ¿no? Que le pegó Quique Andreu. Sí. Y allí lo sacaron... Pepe Rodríguez, el preparador físico. Pepe Rodríguez también, un grupo muy bueno. Físico. Manolo, ¿tú qué dices de todo esto? ¿Cómo se pudo gestar esto? Dani decía que se estaba germinando. Yo creo que el grupo era una familia. En realidad es que aquello era una familia. Los jugadores españoles sabían cuál era su rol, cada uno con su importancia. Él, pues no sé, ellos tres, Manel, tenían todo su importancia, pero teníamos tres supercracks. Es que eran tres supercracks. Kenny Miller era un animal ahí debajo del aro. Y luego dos supercracks como Mike y Sergei Babkov. Vaya, dos pedazos de jugadores. Y estos no tenían ningún tipo de celo. Y Javi logró que el equipo todo el año estuviese trabajando en una línea. Al final acabamos creyéndolo, porque terminamos la regular segundos. Con Real Madrid, Baskonia, con todo lo que... Con veintitantas victorias. Con Estudiantes que estaban muy por encima de nosotros. Y fueron creyéndoselo, es que al final nosotros nos plantamos en la final sobradamente. Ganamos a Estudiantes y a Manresa, que eran dos equipazos en esa época, con jugadores muy buenos, como recuerdo a Harper Williams, recuerdo a Linton Towns, no sé, recuerdo jugadores muy buenos, y nosotros competíamos con gente desconocida, porque todos vosotros erais jugadores que lo que teníais que demostrarlo era en el día a día, que Javier lo conseguía, que cada día lo consiguieseis, el aunar todos los esfuerzos en una misma dirección. Y luego en la final, pues Miguel Betancor se empeñó en que no la ganáramos. Es que el primer partido en Barcelona, el primer partido en Barcelona, cuando salimos, nos aplaudieron, y a nosotros nos dio coraje. ¿Por qué nos aplauden? Si somos el rival. Sí, como si era un equipo que era fácil, simpático, y eso solo pasó en el primer partido. En el segundo ya los aplausos. En el segundo partido no me acuerdo, porque no había cuartos, era primer tiempo y segundo tiempo. Segundo tiempo. No sé cuánto quedaba, estábamos 9 o 10 arriba, y hay una falta que le pitan a Sergei en un tapón que le pone a Xavi Fernández, taponazo, es que me acuerdo, lo tengo aquí grabado, y falta. Y a partir de ahí se empeñaron que no ganáramos. Fue 93-92. Perdimos de uno. Y yo lo he hablado con Miguelo, yo tengo muy buena relación con todos los árbitros, la he tenido siempre, porque mi cometido como delegado era el que era, no, que estos no se pusieran nerviosos, y jamás he tenido un problema con un árbitro. Pero a Miguel, lo que me lo he encontrado a posteriori, se lo he dicho. Y él no me dijo nada. Me dijo, le dije, os empeñaste en que no ganáramos la final. Y Miguel, hombre, os empeñaste en que no ganáramos la final. No estoy diciendo que un árbitro es un árbitro en baloncesto con dos cositas que te piten. Te cambia el partido. Te ha dado el partido. Y fue una final espectacular que decidieron que no ganáramos, ni más ni menos. Yo creo que no ha habido una final como esa todavía, ¿eh? Y han pasado unos cuantos años, ¿eh? Tan igualada y con tantas... Bueno, con equipos tan diferentes, quizá, ¿no? Exactamente, equipos tan diferentes. Porque, yo qué sé, es que según... Me he apuntado aquí una serie de datos. Es que hubo pico de 6 millones de espectadores, Alfonso, en la televisión, ¿eh? No ha vuelto a pasar, eso fue increíble. Además, era la primera vez que había la posibilidad de que un equipo, o estuviéramos tan cerca a un triple de ganar la ACB, que no lo habían hecho antes, salvo Madrid, Barça y Juventud. O sea que era el momento de haber roto esa que luego rompió Manresa. 2 años después, ¿no? Bueno, era una hegemonía Madrid-Cataluña, ¿no? De ahí no salía. Y como dice Manolo, nosotros llegamos allí a Barcelona sin ningún complejo,
a ganar, y de hecho ganamos el primero fácil. Fácil, Y el 7-8. segundo era, o sea... El primero lo ganaste 77-84. Pues fácil, claro. Fácil. Fácil. Es que fue fácil. Claro. No, por lo menos esa es la sensación que Sí, fue recuerdo. dominando, Fácil. dominando y el todo el segundo partido. fue, pues, bueno, la sensación que te queda cuando no te pitan demasiado bien y con la posibilidad de ganarlo. El tercero también creo, no voy a decir que lo ganamos fácil, pero ¿cómo quedamos? De 1,88-87. Fácil también. Porque ya ganaste. seguramente iríamos ganando de 20 a falta de un minuto y nos relajamos. Ellos, a partir del primer partido, Ya se toman en serio, se hombre, dedicaron, dos jugadores del Barça se dedicaron a hacerle la vida imposible a nuestros dos. Corey Crowder, Sí. ¿os acordáis, no? Sí, Corey sí, Crowder, sí, el americano, estaba matando a Sergei. Sergei no es que fuese un tío blando, pero a Sergei, si le estabas dando, terminaba por descomponerse. Y luego a Mike, Darren Middleton, Ya, Es bueno, que tú fíjate la iba plantilla, pegado. la plantilla que tenía el Barça, Epi, que jugaba poco, sí, Epi, Testimonial, Andrés, más Andrés Jiménez, Montero, Ferran Martínez, Xavi Xavi Fernández, que Fernández, luego fue jugador Mike de Unicaja, Peplowski, Galilea, Peplowski. Salva Díez, Quique Andreu, Peplowski, Peplowski, Middleton y Crowder. y Corey Crowder. Sí, sí, no, un Yo creo, equipazo. yo creo que ellos se acojonaron más en el segundo que en el primero. Es decir, el primer partido fue como, a ver, ¿qué ha pasado? Y el segundo les costó mucho ganarnos. Es que lo veían perdido. Y luego es que tú sabes lo que significa el hecho de, joder, es que tenemos que ir a Málaga a 2 partidos. A mí me decía la gente, yo creo que lo contamos en el documental, me decía la gente cuando venía algunos compañeros de otros equipos que era, o sea, ir a Ciudad Jardín era como jugar en Grecia o como jugar con las diferencias de las aficiones, pero como jugar en Grecia o jugar en Turquía. Eso era como, hostia, tenemos que ir a Ya, Ciudad Jardín. perdona, Curro, y con la ahí perdemos. salvedad de que era solo de ruido y de animal, Sí, porque sí, no por era eso. una No, afición, nunca ha por sido eso nuestra digo afición una la- afición violenta. la hice- Hemos jugado, tú también has jugado, hemos jugado en Salónica Hemos y jugado allí contra el la Olympiacos. moneda de 500 No, dramas y a te mí me caían en entró- la cabeza. No, y te cogieron de la espalda. Aquí no. te tiraron de la espalda. A mí me entró un dragma corriendo hacia el túnel de vestuarios por la camiseta que luego cuando la quité me cayó al suelo. O sea, no me dio en la cabeza de milagro. Y te cogieron, Pero y te aquí cogieron nuestra del afición pecho. no. también, nunca ha y luego sido llegó así. Alfonso y nos separó. Alfonso que le gustaba más un follón que un... ¿eh? No, quería decir eso. Yo creo que, y al hilo de lo que dice Alfonso, yo no estoy tan de acuerdo en que el talento fuera lo que nos hizo llegar a la final, porque yo creo que había equipos con más talento. Lo que nos hizo llegar a la final fue el hambre desmedida de leones de 20 y tantos años que estaban viendo que se acercaban a la presa y que podían cazarla. O sea, yo creo que era, por supuesto, algo de talento, pero por supuesto mucho coraje, disciplina, mucha entrega y el amor a unos colores, porque lo hemos dicho también muchas veces, cuando ya has llevado la camiseta en cantera, cuando has crecido, está pasando ahora. Con Alberto, pasó con Carlos, con Berto. Todos los que vinisteis, que hicimos un grupo extraordinario. Pero no creo que fuera el talento lo que nos definió. Talento es el que había en el Barça. Nosotros teníamos algo de talento, pues si no lo estaríamos ahí, pero mucha creencia, mucha fe, mucho coraje. Sí, pero solo con la fe no se No llega. digo solo con la fe, no. Por eso digo que había... Ni creo que solo con talento se ganen partidos. No, por supuesto, lo que pasa es que había una buena combinación de fe, de hambre y de talento, porque ya digo, tú puedes tener mucha fe, querer ganarlo todo, pero como no tengas algo más... La mezcla fue explosiva y la tormenta perfecta fue lo que se dio. Y Javier hizo magia. Claro. Javi hizo Nosotros teníamos magia. por puesto, teníamos jugadores muy interesantes, Ah. que luego, de hecho, Aito se preocupó de quitárnoslo. Nos quitó a Nacho y nos quitó A Manel. A Manel. Claro. Sí, era descomponer un equipo que nosotros, con Nacho, contigo, con Alfonso, con Manel, con él, con Gaby. Es que Manel era Es que- el veterano. Es que teníamos 6 nacionales de mucho nivel y lo demostrasteis todo el año. Y vuelvo a repetirme, con 3 supercracks, porque eran... Y luego porque otra cosa que a veces eran ha salido cracks. es que éramos, yo no sé, la afición, yo creo que lo sabía, pero éramos como hermanos, éramos como amigos. Una nosotros familia. acabamos de entrenar y nos íbamos a casa de Alfonso o a la mía o que Dani o tal, comíamos unas pizzas. Era una hermandad extraordinaria, ¿no? A veces venía Mike, a veces venía Kenny, esos iban un poco más a su bola, pero los nacionales éramos hermanos. Entonces, claro, si tocaban a Alfonso, saltaba la chispa. Si tocaban a Dani, saltaba la chispa. Era como si le estuvieran pegando a tu hermano mayor o menor. Entonces, eso también hay que contarlo, porque eso hizo que estuviéramos ahí. O sea, creíamos en algo y además estábamos confabulados todos como verdaderos hermanos de Mérito sangre. mérito de Javier Imbro. Por eso digo que hizo mucho, magia, mucho porque, mérito. porque tomar un equipo así, convertirlo en algo que tiene fe, que cree, que tiene talento y tal, pues no es fácil.
Yo me acuerdo, ¿puedo contar una anécdota de Javi? Cuenta lo que tú quieras. No sé cuándo fue, igual fue el año siguiente, no me acuerdo. Pero no nos iba tan bien. No nos iba tan bien. Y Javi nos cogió 1 a 1. Yo recuerdo mi conversación con él. A mí me sentó en mitad de la grada de Ciudad Jardín y empezó allí a darme una manta de palos, pero con una clase, tío, que yo me levanté de allí diciendo, joder, tío, me voy a ir a casa destrozado, pero con educación y con mucha clase. Al día siguiente, cuando yo entré en el vestuario, no sé si os acordáis, el vestuario estaba empapelado en documentos, en cartulinas de frases motivadoras, tío. Porque no sé qué, siempre perderás el 100% de las canastas que no lances. El éxito consiste no sé cuánto. Coño, yo llegué allí y digo, las ha puesto todas para mí, macho. O sea, no, era para todo, era para todo. Qué mal estoy. Todas las ha puesto por mí. Tengo que mejorar todo. Es cierto que cuando llegamos ahí dijimos, pero nos reímos un poquito, o sea, Hombre, coño, llegas a un vestuario y te encuentras aquello. De la americanada, pero es cierto, o sea, Javier tenía una cosa, no era, o sea, aparte de ser muy buen entrenador, era lo que se lleva ahora, buen psicólogo, porque al final lo que exige motivador, un ¿no? motivador, lo que exige un grupo o un equipo es una buena gestión, porque de baloncesto ya sabe todo el mundo, ya conocemos todo, ahora con toda la tecnología. Antes era menos, había que tragarse el vídeo, pero el vídeo de... El VHS, era un coñazo para adelante, para atrás y tal, pero él, yo creo que lo que hacía diferente era esa motivación. También es cierto que yo se lo decía, digo, joder, me estás dando mucho la chapa, nos sentaba, nos cogía, sentarnos en medio de la grada, era muy de sentarnos en... nos escribía cosas, pero bueno... Él ¿Te mandaba WhatsApp? No, no. por carta certificada. Pero hablábamos mucho y yo, en mi caso, y creo que en el suyo también, oye, mira, Javier, creo que que quiero jugar más, explícame por qué no he jugado tal, ¿por qué? Pues yo también me cabreaba y se lo decía, pero bueno, había esa comunicación que luego continuó, siempre que nos veíamos, quedaba ese, o sea, el pozo de haber aprendido mucho, de que nos enseñó mucho y él también aprendió de nosotros, por supuesto. Y lo de salir todos juntos, es que eso no me volvió a mí a pasar. Es decir, he tenido muy buena relación con muchos compañeros, pero ese ambiente de camaradería, de, como dices tú, un día estábamos en casa de Manel, otro en tu casa, otro en la el de la cámara, Mariano. El de la cámara. Mariano, el de la cámara. Fue importante, este también fue muy importante esos años. El suministrador de galletas. Efectivamente. Y entonces era, oye, ¿dónde? Pero después de los partidos, venga, vamos a tomar. Hombre, si perdíamos, pues lógicamente había que meterse en una casa tranquilamente y si ganábamos, pues había que salir un poquito más. Pero eso ayudó mucho. Pero entendíamos el equipo, como algo más que simplemente ir a entrenar de 5 a 7 y cada uno a su casa. Era el equipo, o sea, no acababa ahí, o sea, acababa mucho más tarde en una cena, tranquilos o lo que sea, y de amistad. Claro, es que eso es el cemento del ladrillo de un muro. Al final, eso no lo tumban tan fácilmente. Yo creo que el Barça se encontró con un muro que estaba muy consolidado y no se esperaron. Ellos pensaban que iban a dar una patada al muro y lo tiraban en el primer partido, no fue así. Y sobre todo, Manolo ha dicho una cosa, el tema de los roles. Ahí yo creo que Javier, es muy importante que cada uno en el equipo sepa lo que tiene que dar y que lo asuma como algo muy importante. Nosotros nos sentíamos muy importantes en cualquier historia, incluso estando en el banquillo todo el partido. Nos sentíamos protagonistas importantes. Y esa parte de asumir cada uno el rol que tenía y lo bien definido que estaba en el equipo, lo que tenía que hacer cada uno, y lo que decía, no había egos, cada uno sabía porque Mike era el protagonista en ataque, y cuando Bob estaba inspirado eran balones a él, porque era imposible pararlo, y Kenny era un animal, es que Kenny se ponía en un entrenamiento con el balón así, y te decía, dame un puñetazo para quitármelo. Imposible. Pero imposible, de darle una patada al balón y no se le movía el balón de la mano. Eran 2 manos, un animal, pero brutales. Esa parte de que cada uno tenía su pequeño protagonismo y sabíamos juntarlo era fundamental. Y lo que decían, y fuera igual. Cuando tú pasas tantas horas entrenando, cuando pasas tan malos momentos, porque no solo hay buenos momentos, hay malos momentos. Cuando tú tienes algo más de unión que un simple hecho de pertenecer al equipo, cuando tienes algo más, sale. Y eso se veía. Nosotros nos mirábamos muchas veces
y nos entendíamos con la mirada. Uy, a este no le hable, cuando aquel estaba cruzado, no le hable. O Nacho. O a Nacho. Sí. Cuando Nacho estaba cruzado era, vale, vamos a ¿Recuerdas, dejarlo... ¿Recuerdas, Nacho, en un partido en León? Fuiste tú el que fuiste para él porque él estaba enfadado porque no había mucha concentración en el equipo, era un partido importante. ¿Recuerdas ese partido? Sí, alguno más, yo creo. Pues Nacho era un cabezón tela. Sí. Pero era también muy bueno en cuanto a lo que aportaba. Que era... Pues Nacho, vamos a ver, Nacho era el líder natural de ese equipo, de los nacionales, igual que Manel, que tiraba, pero ¿no os acordáis de las pretemporadas odiosas en el parador de golf? De Nacho por un favor, poco, o sea, que no nos lleven al parador de golf de esta próxima temporada. Y el tío, el primero, corriendo el primero, tirando del grupo, ¿verdad? Era bueno, lo que ha sido, un enorme profesional. No quería que se me olvidara una cosa de antes que ha dicho Dani. Hemos visto equipos y jugadores que pertenecen al equipo, pero lo nuestro fue un orgullo de pertenencia. Yo creo que es un matiz importante. Una cosa es pertenecer a un equipo y vas y vienes, y otra cosa es sentir orgullo por pertenecer a ese equipo. Y el orgullo se siente con gente joven que lleva tiempo, o otros que vienen, que también vienen y se unen a eso. Y si no, pues hay pertenencia, nada más, ¿no? Que también hemos vivido situaciones así aquí en Málaga, ¿no? De ese famoso cuarto partido, ¿cuántas veces lo habéis visto repetido? No entero, si lo habéis visto entero, supongo yo, pero esa jugada famosa de Mayas. ¿Y os acordáis cuál era el quinteto en ese momento, Alfonso, por ejemplo? No, lo que pasa es que yo siempre que lo veo digo, esta vez sí entra. Pero no. Va a empujar. No. Y también es cierto que no sabemos lo que hubiera pasado. Lo mismo si entra, no hay tanta repercusión y no lo sé, puede ser. Puede ser. Pero evidentemente el no triple ha tenido 30 años después, se sigue recordando. Más que si quizás si lo hubiera entrado. Yo creo que el 5 no eran Alfonso y Nacho y los tres. Yo creo que estaba Alfonso, Nacho y ¿Yo estaba? Bakov. Estaban Mike y 4. Sí, Mike seguro. Seguro. Eso seguro. Y que la iba a... ¿No os acordáis quién estaba? No. Lo que no recuerdo, ¿cuántos puntos acabó Mike ese partido? 37. Es que era el tío que tenía que tirarla. Joder. Manolo. Te voy a decir, ¿cuántas veces he visto yo el partido después? ¿Cuántas? Ninguna. Yo el partido entero no. Yo el partido nunca, después, Ninguna. pero la jugada 1000 veces. Esa es la... Pues si no me acordaba de que estaba yo en el campo. No, pero sí he visto, la última jugada sí la he visto, pero estoy pendiente solo de ese tiro. Y digo, esta vez sí, que lo defendía Middleton. Dale, Middleton. El Middleton estuvo bien tirado. Muy buen tirado. He leído que cuando venía por aquí Middleton, no sé, como ha venido con tantos equipos, le decía a los compañeros que él evitó que el Unicaja ganara la liga porque defendió a Mike. Pero y tal. tiró tranquilamente. O sea. Lo punteó, pero bueno, Mike, es que era Mike el que tenía que tirar. Manolo, esa jugada, ¿cómo la planteaba Javier, Ramón, Manolo? Allí, ¿cómo estaba hecho? No había nada, ¿no? Coge el balón y se acabó, ¿no? Hazlo. Balón para y vosotros callados. Estaba en el banquillo. Nosotros callados, nosotros diciendo sí. No era un tío rápido, no era un tío potente, pero tenía una habilidad especial para sacar el tiro. El tío saca el tiro ante un grandísimo defensor como Darren Milton. Un grandísimo defensor. Estaba Bakov, a lo mejor. Pero pregunto. Yo creo que ellos no esperaban el carácter de ese tiro último es de Mike. No, pero ellos no esperaban que subiera el balón Mike. No. Porque no era lo natural. Lo natural no es que suba el 4 el balón. Y entonces ya del momento en que recibe Mike y él decide subir el balón, ya todo el mundo, ya lo contó Nacho, o sea, ya todo el mundo sabía en ese momento que Mike era el hombre, que Mike iba a tirar y que esa pelota iba a entrar. 37 más 3, 40 puntos en ese partido. Y Middleton yo creo que se encontró con la sorpresa de ver a Mike venir y decir, coño, o sea, tengo que defender a este. Y yo creo que efectivamente estaba súper atento, lo punteó, pero Mike tenía una cosa muy buena, es que montaba el tiro muy rápido. Entonces, yo creo que igual pensó que iba a penetrar, no sé, pero lanzó y es la jugada, es que es así, tenía que ser así. Bueno. ¿Y tú estabas en el campo? Parece que sí. ¿Y viste? Sí. ¿Y qué? Sí, pues, bueno, yo pensaba que iba a entrar. Lo que pasa es que luego no hubo tiempo, No, se acabó. Nada, acabó. Pero 6 segundos. Sí, por eso. Pero bueno, y tuvimos, es el siguiente episodio, pero tuvimos también opciones en Barcelona, que parece que allí acabó todo. Bueno, ahí ya estaba más complicado. También los árbitros también liaron un poquito. Sí, pero bueno, tuvimos también en Barcelona, fuimos más o menos igualados. 73-64 fue al final.
Sí, pero Igual, fue al sí, final, sí, fue al sí, final. estuvimos muy cerca, ¿no? Al descanso, creo. Pero fue, o sea, nos quedamos, claro, después del tiro, coño, de la posibilidad de haber ganado la Liga que... En Barcelona. Bueno, Imagínate. pero digo en Málaga. Sí, En sí, Málaga en Málaga. ¿Lo de Antonio Jurado cuándo fue? ¿En el cuarto o en el tercero? En el cuarto. Cuarto. En el cuarto partido. Que lo sacan allí, bueno, pues le golpeó Quique Andreu, es lo que estábamos En el túnel de comentando. vestuario fue, ¿no? No sé si llegó a ser en el túnel, Manolo. Fue en el túnel, sí. Fue en el Toñi, que en el túnel fue. Que le Sí. puso el ojo Entrando como por el un vestuario. tomate, macho. Pero- Le puso el ojo morado, ¿eh? Los motivos que pasó ahí, que hubo, Antonio era un tío caliente. algo le diría, Sí, ¿no? sí, se mueve también por él. Yo estaba por ahí detrás. Sí, ¿no? le pinchaste tú. No, yo no. Yo no. Seguro que yo no. Seguro que yo no. Hablando de Mike y de Sergei, Sí. para mí Sergei era más superclase que Mike. Sí. Pero no tenía el carácter ganador que tenía Mike. Sergei salió, yo creo que Mike, excepto en Sevilla, cuando la liaba y se reía del hermano de Pesquera, y le hacía así, excepto en Sevilla, cuando el tío disfrutaba, no salió aplaudido de ningún campo. Sergei sí. Sí, Sergei de en Gerona, Valladolid, de en Gerona. Gerona y en Valladolid, la gente de pie, porque es que era un superclase, empezaba a meter, era imposible de parar, metía canastas, no había línea de tres. Mike, No había, perdón, sí, había línea de tres ya. Mike se iba para él y le decía, ¿por qué no tiras? Le decía, ¿por qué he fallado? ¿Y? Tira más, le decía, tira más, Y tira dice, más. Yo fallo, yo tiro otra vez. No, Dice, no ¿por qué cabía en tira? su cabeza. No quería tirar. tirar, él fallaba y no quería tirar más. Hacía unos ejercicios, yo hacía unos ejercicios con ellos porque a mí me ponía también a hacer, Javi, a hacer tiro con ellos, yo, como también era entrenador, y hacía yo un ejercicio con ellos, eran 2 balones, un tirador, ¿tú te acuerdas que tú también me venías a hacerlo? Sergei con 2 balones, es decir, yo le pasaba un balón, me llevaba otro balón, le pasaba, llegaba a hacer la serie completa 10 sin fallo. Sí, y sí. cuando fallaba uno, Sí, sí, sí. el fallo, la penalización era, tenía que meter 10, si fallaba 2, volvía a 0. Me explico, ¿no? Sí. Tenía que meter 10, tiraba Empezaba de 1, 2, 3, si fallaba, a 0. Él era muy difícil, cuando fallaba uno, se volvía loco. Él, qué manera de meter, yo no he visto una cosa igual. Un tirador. Sergei y Mike, tú que has sido delegado muchos años y has tratado con muchos jugadores, han sido 2 de los jugadores mejores que ha tenido el Unicaja, porque luego, bueno, ha habido muchísimos. Junto con Marcus Brown. Marcus Brown. ¿Sí? Marcus Brown era otro superclase, pero Sergei era otra época. Los jugadores ahora se cuidan mucho, tienen su preparador físico, tienen un fisioterapeuta especial. Sergei no tenía nada, Sergei era... Pasaba de todo, ¿no? Si puedo contar una anécdota de Sergei, ya que estamos aquí, han pasado Cuéntala, tantos cuéntala. años. Sergei me llaman a las 4 de la mañana, un policía me llama a las 4 de la mañana, un guardia civil, señor Manolo Rubia, y me llaman al teléfono de casa, al teléfono de casa. Tengo aquí un señor que dice que usted es el delegado, había empotrado un Xantia, la rotonda de un cerrado de Calderón, le había pasado recta, las 4 ruedas reventadas, las 4 ruedas. Y allí estaba él esperando a que Manolo Rubia llegara y lo salvara. Pero que se despistó, joder. Se despistó. 4 de la mañana. Bueno, ¿No le pasó nada? No le pasó nada, no le pasó nada. ¿Y qué decía? Pues nada, que venía un poquito puesto. Bueno, venía puesto, venía estaría un poquito contento el hombre, ¿qué va a hacer, no? Sergei es un tío adorable, un tío que ama Málaga, que está como loco, pero aquí se lo pasa muy bien. Sergei vino esa temporada, ¿no? Junto con Kenny. Sí, Porque Mike pertenecía a Maristas, ¿no? Sí, Sí. Y lo rescató, bueno, lo rescataron, subió y los trajo. Los trajo Juanma Rodríguez. Kenny y Juanma Kenny y Sergei son fichajes de Juanma. Sí. ¿Y Sergei dónde estaba por aquel entonces? Sergei estaba en Alemania, jugaba en Alemania, y lo habíamos estado siguiendo, y lo convenció y se lo trajo, jugaba en la liga alemana. Ajá. ¿Y Kenny? Que tú eres muy... Todavía Kenny- sigues teniendo Sí. amistad con Kenny, ¿no? ¿Que ¿Dónde está? ¿En Chicago? ¿Sigue allí? No, vive ahora en Tennessee. En Tennessee. Sí. Ah. Kenny ha estado, mi niña y su marido han estado, y mis 2 nietos han estado ahora en casa un mes, ahí han estado en casa. Kenny vive ahora al sur de Chicago, y bueno, el tío... ¿Pero dónde venía? ¿Cómo...? Kenny venía de... ¿Dónde había jugado Kenny? Turquía. No sé si venía directamente de Loyola, ¿no? De la universidad. Había jugado en un equipo NBA, pero así de testimonial en CBA, y había venido para acá.
Lo único que fallaba era los tiros libres, pero bueno, lo demás... igual. Eso no. Como protegía el aro él, no creo que haya habido un jugador que haya protegido el aro. Increíble. Increíble. Pues ¿tú te acuerdas del primer partido de pretemporada que le hacían así? Se iba al techo. Sí. Saltaba 7 veces la misma jugada, 7 veces. Nosotros Una pelea de Javi con él. No vaya cada a vez que le hacían no así, saltaba. Pero era capaz de saltar 7 veces. Entonces, claro, era imposible para el atacante. Imposible. Bueno, Alfonso, cuenta alguna anécdota, cosas que tengas de aquella temporada, aquella final, por ejemplo. Bueno, ninguna que... O sea, todas se pueden contar, las mías por lo menos. Y sobre todo, es que son tan buenos recuerdos que no hay nada negativo, de verdad. O sea, para mí fue ese año en particular, pero ya digo, los 4 que estuve aquí, de un crecimiento personal increíble y de formar aquí una familia de amigos que luego, bueno, no nos hemos ido viendo todos los años de estos 30, pero cada vez que nos vemos pues es como si te hubieras visto ayer. Y bueno, recuerdo sobre todo, el recuerdo para Javier, que bueno, pues nos ayudó, fue el artífice de ese equipo, de conseguir juntar a un equipo capaz de llegar donde llegamos. Y bueno, también he seguido viéndolo mucho tiempo, siempre muy agradable, muy cariñoso, porque él, igual que nosotros lo apreciábamos, él nos apreciaba a nosotros. Y bueno, pues también me acuerdo de Martín Urbano, en otra faceta, de Paco Rangel, que tampoco pues, está allá, y muchas anécdotas, ninguna concreta, pero quizá pues eso, el llegar al aeropuerto y ver a tantísima gente esperándote y bueno, decir, joder, algo hemos hecho bien. O sea, que eso, a lo largo de mi carrera después también he valorado mucho, que la gente, el aficionado, que es por lo que estamos aquí, no nos olvidemos, estamos aquí por el aficionado y por los patrocinadores. Y si el aficionado se acuerda de ti es porque has hecho algo bien y por lo tanto tú tienes que devolverle todo el cariño que te ha dado y no cuesta nada. Y me sigue alegrando cuando todavía se acerca alguien a pedirme una foto, un niño, un padre, ahora más padres. Pero abuelos, más los abuelos, más los abuelos. ¿Sabes quién es este? ya ni como el hermano de Felipe me reconocen algunos. O sea, esto es... Eso no lo has llevado tú muy bien, eso, ¿eh? El hermano de Felipe no lo ha llevado tú muy bien. No lo ha llevado muy bien. Hombre, cuando Felipe venía, que era un crío. Hombre, ha conseguido menos títulos que Felipe, pero no, bueno, de tampoco. hecho, Felipe, claro, Felipe venía con mis padres. Felipe Claro, venía tenía con 10 sus padres, años claro. o 11, Bueno, 12. claro. Y bueno, pues algo también Y salíamos aprendería de y aquí. tú, chaval, vas, yo también juego y tal. Bueno, venga, mucho ánimo. No sé si llegará muy No lejos. sé, oye, el ¿qué tal el chaval? pero No, bueno. bien, como el hermano, Bueno, no, bueno. ¿Y tú a tus niños le has puesto el vídeo de esa famosa final y has vacilado con ellos? ¿O ni te preguntan? Por cierto, ¿juegan al baloncesto? Sí, bueno, tengo uno ya de 18 y la niña de 13 hace natación, pero el de 18 sí, pero como todos los chavales de ahora, pues NBA, Doncic y tal, entonces yo les enseño la foto que tengo con Michael Jordan, jugando contra Michael Jordan, y dice, bien, vale, pero... ¿Quién es ese, no? Eso, LeBron es mucho mejor, digo, no tienes ni idea. Y sí, lo habrá visto, seguramente, a lo mejor... Como están ahora todo el día con las tablets, pues lo habrá visto, pero él solo, y seguro que, bueno, también le he explicado mucho, sabe perfectamente, saben que, porque saben de mi amor por Málaga y que he jugado aquí, y sí, y eso siempre, yo siempre les hablo con mucho cariño de Málaga, de Unicaja y de todos los que hicimos esto posible, porque hay que estar efectivamente orgullosos de que la semillita la pusimos nosotros. Sí. Luego se han ganado muchos títulos es que y tal, al año pero... siguiente jugamos a Euroliga, ¿eh? Claro, claro. ¿Te Pero cuando digo acordáis nosotros... la cancha Olympiacos el debut? Como En el salto inicial... Y el autobús hasta no, la casa de y con Olympiacos el tiro a tablero para fallar y empatar y ir a la prórroga. Allí. Pero digo Que que la primera vez que veíamos que eso era un los título, banquillos, jugar Euroliga, los Unicaja. banquillos con portería y decíamos, sí, ¿y esto sí, para qué? Claro, para que no te caigan los mecheros ni... No nos podemos de olvidar las monedas. del que era presidente por aquel entonces, don Raimundo Tres Palacios, hombre entrañable, sí, grandísimo, también. que en paz descanse también. Te costó irte, ¿no? Te costó. Después de 4 años no, tenías yo no me ahí al París, que te llevó Malkovich, además, ¿no? Sí, yo no me quería ir, lo que pasa es que, bueno, pues hubo
desavenencias y... No hubo negociación correcta, ¿no? No hubo una negociación muy... No, fue bastante mala y yo me fui con gran pena de Málaga, pero bueno, igual que me fui de Madrid porque sabía que tenía que seguir creciendo, pues me fui de aquí. Luego ya, bueno, pues otra etapa en Estudiantes, en el Madrid y el Lugo, que fueron también maravillosas, pero esta es el comienzo. Estudiantes también, mi comienzo, pero donde crecí como jugador fue aquí. Eso está claro. Y no solo los jugadores, sino todos los que... El club, periodistas y afición. Era una familia y bueno, lo sigue siendo, una familia. Y tú, Curro, que lamentablemente tuviste que dejar demasiado pronto. Bueno, fueron las lesiones en la rodilla. Curro fue tu rodilla, dicho fue mi primera lesión grave, fue nada más llegar. En el año 89, en los Guindos, se me cayó aquel pívot pelirrojo que teníamos enorme en la rodilla, me partió el menisco. El inglés. Michael, ¿no? Y a partir de ahí, pues fueron años sucesivos los que quizá porque uno es joven aguanta, pero claro, ya las operaciones del año 89, que además estoy encantado, pero no son las de ahora con un menisco. Entonces la artroscopia pues estaba llegando prácticamente y después vino la segunda operación, 2 o 3 años después, ya ni me acuerdo, y la última 3 operaciones de la rodilla que ya lesionaron el cartílago y a partir de ahí mi rodilla empieza a sufrir mucho y gracias a Paco que está aquí, Valverde, pues pudimos avanzar también en la parte que creímos que nos correspondía. Pues lo tuve que dejar con 26. Curro era un físico espectacular. Sí, pero defensa. Pero la rodilla... Mates, defensa, era un animal. La rodilla no me acompañó, ¿no? Y bueno, y ahora que Pablo está allí fuera en Estados Unidos, mi hijo jugando y tal, que el otro día casi se parte un tobillo de igual, pues joder, se me pone el estómago al revés. ¿Tu hijo le hablas de esa final? ¿Tu hijo que juega al baloncesto, que juega en Estados Unidos? Yo no logro... ¿O a tu hija también? Yo no logro... No consigo que se siente conmigo ver un partido de los nuestros, macho. ¿Nada? O sea, le aburre muchísimo. Además, la calidad, tampoco ellos están acostumbrados a otras cosas, ¿no? Imagino que como el hijo de Alfonso, pues lo habrá visto, y aquí está su abuelo también, mi padre, acompañando, y seguro que mira a tu padre y tal, pero no lo consigo. Él sabe lo que pasó, lo sabe perfectamente, se siente muy orgulloso también, hombre, porque su padre ha sido parte de la historia de este club y él está encantado, ¿no? Pero él ya está a su bola, lleva a su rollo. ¿Y tú, Dani? Mira, yo... Bueno, tú de Unicaja te fuiste a Granada, quiero recordar. A Granada, estuve 5 años en Granada. Y tienes una hija que juega en el Unicaja, que por cierto es buenísima. Y que tengo una anécdota con Javier, porque ella cuando estuvo con la andaluza, que ganaron el campeonato, la recibieron en la Junta de Andalucía. Y entonces ella es muy tímida, bueno, como todas las niñas, y se acercó y me mandó una foto con él. Y dice, no, pero me ha dicho Javier que que él es el que quiere hacerse una foto con la hija de Dani Romero. Y si viera el sentimiento que me dio a mí eso, ese era Javier. Era eso. Claro. Él la vio allí, cuando se enteró fue el que la llamó y él quiso hacerse la foto con ella. Y contando las cosas las anécdotas de esa época, una cosa que la que nosotros alucinábamos, y lo ha comentado Curro, era nosotros jóvenes, que llegáramos a un sitio y nos invitaran. Porque un joven de 21 años que vaya a un restaurante y dice, no, esto está pagado. ¿Cómo que está pagado? Nosotros, volviendo de Barcelona, de uno de los partidos de la final, como nuestras mujeres o novias, mujeres, y novias algunos, venían más tarde para hacer tiempo, que nos fuimos al cine a ver Dos tontos muy tontos, los dos. Era una película propia. Y claro, estábamos allí en la taquilla y el de la taquilla hizo así, se asomó y dice, ay, vosotros habéis jugado, pasá. Y fuimos a comprar chuches. No, las chuches también, estamos luego viendo Dos tontos con las chuches gratis y el cine gratis. Nosotros flipábamos con eso. Para nosotros era el no va más, no pagar en los sitios, era... Para hacerte una idea de lo que vivimos nosotros, ¿no? Para nosotros, como todo eso, millones de cosas. El recibimiento del aeropuerto, estar en la cinta de las maletas, haciendo como íbamos en una barca, dando vueltas por la cinta. Para nosotros, imagínate, es que eso era una gamberrada que nos podíamos imaginar y la podíamos hacer delante de todo el mundo y además la gente no nos aplaudía. Vamos, es que ese cuarto partido estaba la ciudad paralizada completamente. Sí, pantallas en el Parque del Oeste, en la Plaza de Toros, abriendo radios
José María García, que el presidente lo conoce perfectamente, vamos, es que abrió el programa con... Sí, ajá. Mira. Y te daban un micrófono desde el balcón del ayuntamiento, hablaba un chaval de 20 años y salía y veía el paso del parque lleno de gente y dice, ¿y yo qué hago? No podían ni hablar. Claro, pues eso era lo que vivimos nosotros, claro. Crecimos muchísimo. Y en eso Javier nos ayudó mucho a crecer todo eso, a convencernos de que no era casualidad que lo estuviéramos haciendo, es que podíamos hacerlo, que podíamos dar más, ¿no? Yo creo que pusisteis la semilla para que ahora lo que es el majestuoso Martín Carpena pues se pudiera construir. Ahí José Carlos Gaspar, con el que fuera gerente Rafael Jiménez, pues ahí apretando hasta que lo construyeron. Porque creo que hacía falta también tener un pabellón de esa magnitud. Y donde se han celebrado, bueno, pues finales de la Copa Rey, Manolo. Hacía falta un pabellón así en esta ciudad. Martín Carpena es una pasada de cancha, una pasada. Todo el mundo que viene, bueno, por supuesto, no tiene el lujo que tiene las canchas de NBA y tal, pero te sientes de donde te sientes, se ve fantástico. Es perfecto para baloncesto, es una grandísima cancha. Y Ciudad Jardín, pues, hombre, dentro de lo que había, con la grada supletoria... La atmósfera de Ciudad Jardín no se gana nunca. Eso seguro. 5.000 personas. La cancha es que no sé si cabrían 5.000, José Carlos. No llegaban a 5.000, es imposible eso. Y eso que la ACB... Caben 8.000. Eso José Carlos sabe de qué va la cosa, cómo lo calentaba aquello. Eso seguro. La experiencia del túnel de vestuarios de Ciudad Jardín, ¿no? El cuando salíamos a calentar y volvíamos y Javi nos daba las últimas instrucciones y entonces salíamos todos, acordaos, y allí poníamos la mano y tal y ya escuchabas fuera, o sea, era una pasada. O sea, túnel de tela. O sea, claro. no sé cómo explicarlo, era como... O sea, somos nosotros, pero están ahí los nuestros. O sea, era como... se escuchaba el pabellón, la gente a tope. Los que habéis estado en Ciudad Jardín, lo habéis vivido, sabéis de lo que hablo, ¿no? Era un ambiente, como dice Manolo, único, que el Martín Carpena, por supuesto, pues lo ha duplicado, pero esa olla a presión era verdaderamente una olla a presión. Y eso nos llevaba en volandas, que se ha dicho muchas veces, ¿no? Es que la afición les llevaba en volandas. Es que fue así. Es que a veces nos costaba escuchar a Javi desde el vestuario, o sea, porque se escuchaba fuera todo el griterío. Imagino que el equipo contrario estaría flipando, ¿no? Y aparte, Ciudad Jardín es un pabellón bonito y el Carpena es precioso, pero lo que le hace especial son cada una de las personas que están sentadas en los asientos y que crean un ambiente. Yo ahora que vivo en la mesa y que no puedo gesticular mucho, muchas veces doy con las rodillas en la mesa porque no puedo gesticular mucho, pero cuando tú estás viendo el clima que se crea, es que yo creo que la afición rival cuando va allí o incluso equipos rivales se quedan alucinados del clima que se crea, porque es como dice Manolo, no es un clima ni agresivo ni hostil, es un clima de apoyo máximo, de presión máxima, pero dentro de una belleza en la expresión, en el himno, que es una maravilla, y que cuando es un himno para gritar a garganta, más que melódico es para gritarlo a garganta, y cuando se grita a garganta crea un ambiente que es lo que lo hace. Está volviendo a ser la cancha lo que era hace 10, 12 años. Está volviendo a ser. Hablaba antes, Alfonso, de Miquel Betancor, que pitó en aquel partido famoso. Tú ahora, como presidente de la ABP, ¿has vuelto a ver a alguno de los jugadores de aquella final del Barça? A Quique Andreu, a Salva Díez... ¿Lo has podido y has recordado eso? ¿Habláis alguna vez de eso? Los tiene vetado. A Manel lo veo mucho en todas las Copas del Rey porque él es ahora gente y sí hablamos de vez en cuando. A Epi también. ¿A Galilea lo ves? A Galilea hace tiempo que no lo veo, pero sí... Ayer lo vi yo. Él está de ojeador de los Indiana Pacers. Sí, está en Barcelona. Ayer estaba en Barcelona. Ayer estaba yo en Barcelona y había un montón de ojeadores y estaba allí Galis. Con Andreu, pues, bueno, tuve mis más y mis menos estudiantes con mi hermano, con Felipe también. Pero lo bueno de estos jugadores es que son muy fieros dentro, pero luego fuera son un pedazo de pan. Lo que pasa es que dentro hay que recordarles que tienen que ser más relajados también, hay que hacérselo ver. Pero, no, buena relación con Ferran Martínez, también luego coincidí en la selección con él. Bien, Andrés Jiménez también, porque, bueno, lleva el tema de dopaje en la ABP, o sea que... ¿Con Aito? ¿Qué tal? No, con Aito bien. Además, siempre que me ve, como hacemos visita de plantillas
todos los años, pues ahora en Gerona, cuando estuvimos, vimos el entrenamiento y siempre que me saluda además me saluda con la izquierda, me da la mano con la izquierda. Digo, joder, tú como eres zurdo te voy a saludar con la izquierda y tal. Y no, muy bien, muy bien. O sea, que, si es que todos los... Además, como la memoria selectiva, siempre nos quedamos con los buenos recuerdos. Pero ya digo que mis recuerdos aquí en Málaga son todos buenos. O sea, no es que haya borrado los malos, que habrá habido algunos, pero los mínimos. Aquí he sido, de verdad, lo digo siempre, una experiencia espectacular por la gente, por mis compañeros, por el club y por sobre todo los aficionados, que siguen, es cierto que todavía me siguen recordando. Y eso, ya digo que a mí me encanta, porque quiere decir que has hecho bien tu trabajo. Yo me acuerdo, bueno, cuando te teníamos que llamar, como no había móviles por aquel entonces, entonces comía en Hermano Salva allí, en la rotonda del Ferro Calderón, y llamábamos al restaurante, ¿está por ahí Alfonso? Y dice, no, se acaba de ir. Y digo, no fastidies, ahora, ¿cómo localizamos a Alfonso? Y ahí subía, que vivías un poquito más para arriba, creo, ¿no? Sí, ahí, con sus pájaros, ¿sigues con los pájaros? No, bueno, tuve un canario, pero ya no... No tiene compañía. Ya con los niños ya tengo suficiente. Pero vamos, que lo pillábamos por ahí y era imposible, o lo localizamos allí en... No, pero tenía fijo, ¿eh? Tenía fijo entonces. Ya, pero luego o no estaba, cualquiera, a la hora del programa, toda esta historia. Bueno, esto era más fáciles de localizar. No, pero yo ahí también, que con los periodistas, también es muy importante los periodistas en nuestro mundo. Y hay que, bueno, pues tenerlos en cuenta, por supuesto, y haceros las cosas lo más fácil posible. Que yo creo que en aquella época... Afición, prensa y patrocinadores. Esos son a los que nos debemos y hay que, bueno, pues devolver un poco todo lo que nos dan. Que yo creo que en aquella época la simbiosis que hubo entre prensa y equipo, yo tengo una relación con todos vosotros y me iba a comer y a cenar con muchos de vosotros, con Nacho Rodríguez, muy amigo mío. Pero me temo que eso se está perdiendo, igual que ya no hay audiencias, por desgracia, de 6 o 7 millones de espectadores como tuvimos y que nos hizo a todos pues reconocibles y reconocidos, pues ahora se está perdiendo un poquito también la estructura del equipo. Claro, éramos un grupo de jugadores de aquí con muy buenos jugadores extranjeros. Eso es para otro debate, ¿no? Pero bueno, eso se está, por desgracia, cambiando y creo que no es bueno para nuestro baloncesto. Pero bueno. Quizá un poquito más ya no te dejan ir a ver los entrenamientos, es difícil, son muchas cosas, ya que han cambiado muchas cosas. No por los jugadores quizás, sino por todo lo que rodea a los jugadores que son menos accesibles y eso no es bueno para... Nosotros tenemos que vendernos y se vende pues saliendo o sea, que la gente nos vea y cuanto más accesibles seamos, pues mejor para la difusión de nuestro deporte. Pero eso es muy difícil que tú permitas la entrada de aficionados a ver un entrenamiento, eso no es lógico. ¿Por qué? Porque no habría control. ¿Cómo controlas eso? Y Oye, si cuando jugábamos cómo controlas que el entrenador no quiera que haya que no hable la gente que está en la grada? Eso es muy difícil, Alfonso. Pero antes muy difícil. Entiendo tu postura, pero tengo digo, que discrepar. En Ciudad Jardín estaban las puertas abiertas. Claro, era otra época, Pero no había tanta afición. Ahora mismo con la afición que hay con las redes, como llega el baloncesto a toda la gente joven, se meterían 1000 personas. ¿Cómo controlas que 1000 personas? Rosa, tú me puedes decir, ¿cómo controlas que 1000 personas no hablen con los entrenadores como son ahora, que no quieren un ruido? Bueno, pero a lo mejor es cuestión de disciplinar también a los entrenadores. Bueno, a lo mejor puede decir un día permitir que vayan. Y no abrir todos los días los entrenadores, pero a lo mejor un día. Oye, puertas abiertas. Y sobre todo... Se puede hacer en entrenamientos de tiro, a lo mejor no tanto en colectivos. Y luego a la prensa, oye, pues más que para los jugadores a veces era un coñazo. Eso lo hacía Joan Plaza. Joan Plaza ponía un día de tiro en el... Sí, pero que es algo que también tenemos que lidiar con ello, porque es bueno para nosotros. Cuanta más exposición para los jugadores y para el equipo, mejor. En la afición, claro. Lógico. Este es un debate diferente. Ya ha cambiado, pero bueno, habría que darle una vuelta, quizás, no lo sé. Si es posible que haya que darle una vuelta. Él, como presidente de la BP, a lo mejor dice sus datos. No, pero esto es más a título personal, como lo bueno de haber sido jugador, ser jugador, haber tenido experiencias. También le digo, sobre todo, eso lo tengo muy claro a los jugadores que se preparen para lo que viene después del baloncesto. O sea, porque lo he vivido yo y sé que cuanto más preparado estés, mejor va a ser esa transición. Eso lo tengo muy claro. Como he vivido todo lo que yo predico,
pues es muy fácil para mí no equivocarme, o sea, por lo menos dar testimonio de lo que creo que debe ser. O sea, no me invento nada. Entonces, bueno, pues sé que es fundamental lo del tema. Hoy quizás tengamos también el problema de las redes sociales, ¿no? También es un tema delicado. Muy Entonces delicado. los entrenamientos con mucha gente, con muchos móviles, con muchas historias, no es lo mismo que antes. A Ciudad Jardín iba y te lo tenía que contar, no había nada testimonial. Entonces hoy hay que tener mucho más cuidado con todo ese tema porque te puede desvirtuar mucho cualquier tontería, ¿no? De aquel equipo, todos estáis, bueno, con vuestra vida fuera ya del deporte. Tú, Alfonso, que eres presidente de la ABP, sigues con el baloncesto más o menos relacionado, ¿no? Sí, aunque bueno, también yo dejo de jugar y ejerzo de ingeniero, que es lo que soy, y un tiempo, pero bueno, luego me llaman para presidir la ABP y, como digo, lo dejo todo y voy allí. Y bueno, estoy contento de poder ayudar a los jugadores. ¿Y tu curro? ¿Tienes tu trabajo? Yo lo que hice fue que yo me casé muy joven, con 23 años. Gaby me ganó, se casó con 22. Y con 23 años, Saray, hacemos ahora 27 años de matrimonio juntos, Saray y yo ya abrimos un negocio en Málaga cuando yo todavía me quedaban 3 años para retirarme. Entonces empezamos en el sector inmobiliario, yo no podía dirigir la empresa, obvio, entonces pusimos a un director que la llevó hacia adelante y cuando la rodilla pues ya me dijo basta, ya tenía yo una estructura empresarial montada. A raíz de ahí, pues siempre en el sector inmobiliario y ahora pues tengo una marca propia y bien, contento, la verdad que sí. ¿Tú, Dani? Yo sí sigo con el baloncesto, yo con los más pequeñitos, que es lo que más me gusta. Los grandes somos... Eso es lo más bonito. ¿No te has Los planteado pequeñitos. nunca ser entrenador? No. Estaría todo el día cabreado. Con los chiquitillos no me cabreo nunca. Entonces, a mí me gustan los pequeñitos. Por ejemplo, Manolo, tú que tienes contacto con los 3 extranjeros. Mike Ashley sigue por Polonia. ¿Qué es lo que sigue hace? en Polonia, no sé qué hace, pero sigue por ahí por Polonia. Sergei es el presidente del club suyo en Novosibirsk. Y Kenny tiene una empresa de seguridad en Memphis, de eventos. Ajá. Él tiene un montón de gente, ¿no? Y luego, bueno, nos quedan, por ejemplo, Gaby Ruiz, sigue viviendo en Él está en el Rincón, en las escuelas del Rincón también. Sigue con el vinculado al baloncesto sí. también. Gaby Campos, le he perdido la pista totalmente. No lo sé, no sé dónde... Nadie sabe nada de Gaby Campos. Es raro, ¿eh? No. No sé, Ricardo Guillén, que sí sigue vinculado, es entrado del Club Baloncesto El Palo, sí lo tengo. Nacho Rodríguez, Nacho vive en Madrid, pero también ha sido director de la sección del Barça, y bueno, ahora está comentando partidos, creo que en Onda Madrid, ¿no? Me parece que está ahí todo esto. ¿Quién más nos queda? Ernesto Serrano, creo que es director de un banco, ¿no? Creo que es Bankinter. Creo que Bankinter. Y Manel, que es agente, ¿no? Agente de El boss. jugadores. Y ya está. Bueno, pues mira, dentro de... Habéis terminado vuestra carrera y tenéis otra cosa que de lo que hay que vivir, ¿no? Porque ricos no os hicisteis con el baloncesto. Alfonso, tú quizás sí. Yo jugué gratis. No, Pero porque no gastaba mucho. jugué gratis. Alfonso, Casi le pegaste un atraco al París, pero gordo. Pero no No tanto fue para tanto. por lo que ganó, por lo que gasta. no gasta. Ah, bueno, vale, por lo que no gasta, ¿no? Tiene telaraña, ¿no? Alfonso, es una pelea tuya con Dani siempre, ¿eh? Sí. Luego siempre hay que invitarle. Increíble. Eso de que no... Hombre, que gasta alguna vez. Pero no, A ver esta noche. Pero es un tema muy importante, A ver esta noche. porque no todos los exjugadores pueden ser presidentes de la ABP, pueden ser presidentes de club, comentaristas. Entonces, por eso digo que es muy importante que ellos tengan claro que tienen que hacer, o sea, que prepararse para luego. Pero no solo que se lo diga el presidente de la ABP o la ABP, sino que se lo diga el club, la federación, la CB. Su agente. Su agente, efectivamente, su agente, que muchas veces los agentes son, como yo digo, un mal imprescindible a veces, ¿no? No todos. No todos. Hay muy buenos agentes, empezando por Manel. ¿Por aquella época teníais agente? Sí. Claro, Sí. claro. Por desgracia, sí. Sí. Había menos, estaba copado por 3, 4, Pero ahora hay bueno, demasiado. aunque venga aquí a hablar un poquito de mi libro, yo siempre les digo a los jugadores, los agentes tienen muchos clientes, el club, el entrenador, el director deportivo, el jugador,
Nosotros solo tenemos uno, que es el jugador. Nos equivocaremos o no, pero vamos a intentar daros solución y deciros lo que creemos que tenéis que hacer, porque solo nos importáis vosotros. Y ya está. Y en eso consiste, ¿no?, en tener una asociación que sea independiente y que solo tenga un cliente. Y lo digo, como lo he vivido yo y lo hemos vivido nosotros, que te prepares, que estés listo, que sepas que después de esto hay un abismo, que como no estés preparado tienes 40 o 50 años de vida laboral y esto se acaba, te cierran el grifo, que lo que estés ingresando más o menos luego se corta y o has invertido bien, o has tenido un buen entorno y has tenido suerte, o bueno, ya sabemos muchos casos de jugadores que acaban, bueno, pues en una situación no la más adecuada. Muchos. No, la mayoría termina invirtiendo en inmuebles o termina haciendo algo así, porque es muy difícil compaginar una carrera profesional con una universidad. Bueno, como, no tanto. como ya, tú hiciste. afortunadamente ahora, con toda la tecnología que hay, puedes hacer grados online, puedes hacer... Sí. No hay excusa. Y tú sabes... Sí, pero yo me acuerdo cuando iba... Ahora, acuérdate cuando Javi, un amor, pero discutíamos mucho porque teníamos un examen, que estábamos estudiando, llevábamos un libro de viaje y veía economía. Y ya no te miraba... O sea, como que estabas perdiendo el foco en el entrenamiento o estabas perdiendo el foco en el partido de ese día. Y hay quien se llevaba libros de historia que te han gustado mucho siempre, leías mucho, y hay quienes, pues en mi caso, pues igual tenía un examen de macroeconomía. Entonces, ¿qué ocurre? Que había, o Dani, que era muy raro encontrarte un compañero que estuviera estudiando una carrera, que por entonces no había lo que hay ahora. Entonces, o tenías una carrera universitaria, o luego montabas un negocio, o luego terminabas trabajando para alguien, que también está bien, pero que prepararse ahora quizás es más fácil. Pero no sé hasta qué punto un club, un entrenador, le sienta bien pues que el jugador esté con sus libros en la mochila cuando se va a jugar a Madrid. Y ni siquiera sé si eso sucede ahora mismo. No, porque ya no hay libros, ahora todo está en la tablet. Digo por mi hijo. O sea, bueno, ¿os acordáis nosotros? Libro y presencial. O sea, mis exámenes eran presenciales y cada vez que hablaba con Javi, es que tengo examen... Sí. Joder, digo, pues... Luego lo entendía, pero vamos, yo lo tenía muy claro y había que hacerlo porque, bueno, dependía tu futuro de ello. No. Y eso es lo que hay que inculcar. Y otra cosa que quizá también tendremos que plantear, porque los jugadores no somos caballos de carreras que cuando ya acabamos hay que sacrificarlos. Porque, bueno, hay que pensar en el jugador más allá de nuestra carrera deportiva. Muy bien. Manolo, ¿algo más que contar? Tú... No. Muchas anécdotas que no se pueden contar. ¿Alguna? Bueno, cuenta alguna para el público que le gusta también. Le gusta... Has contado la de Sergei Baskov, que se mete el castañazo con el coche, pero es que tienes que tener muchísimas. Cuéntala de Dani y Curro, cuéntala, hombre. ¿Cuál? Tú lo has dicho, ¿cuál? No hay. ¿Cuál de ellas? La de la borrachera de Alfonso. Me parece a mí que no. Era imposible. Alfonso era imposible. ¿Por qué? Hombre, porque valía mucho. ¿Sí? Pero no nos invitaban, ¿no decías que nos invitaban a todo? No, lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien. De forma sana. Era un grupo fantástico. Muy sano, o sea, de verdad, éramos un grupo que lo pasaba muy bien. Y de hecho, Javier venía preparado ya de lo que había conseguido con Mayoral. Porque tener a dos pavos que habían venido de Irlanda, no venían de la NBA, y consolidar un grupo de nacionales que no, con todo mi respeto a todos los que estaban ahí, Nacho era muy jovencito, que eran jugadores de calidad estándar. Y aunar todos los esfuerzos para que los dos, Mike y Ray, consiguieran lo que consiguieron, creo que venía una base ya preparada para lo que luego consiguió con nosotros, ¿no? Bueno, con ellos. Pues nada, yo no sé si alguien de la sala quiere hacerle algunas preguntas para irnos, o sea que si quieren... aquí. Una raya entre lo que era antes la afición y el después. La sensación de ellos, porque antes ahí juntábamos 3.000 personas en Ciudad Jardín, 3.500, solamente se llenaba cuando venía Madrid o Barcelona. Después de ese partido, que fue ya el boom en Málaga, y a raíz de ahí fue cuando ya se pensó en construir algo mayor como es el que tenemos ahora, el Martín Cárpula. La sensación vuestra como jugador. Cuando veía ahí, Ciudad Jardín, era más pequeño, estábamos 3.000 y medio
pero después que era a reventar. Sí, yo me acuerdo de mi primer año, que fue la 93-94, que es cierto que Ciudad Jardín no se llenaba. Solo se llenaba cuando venía el Madrid, además... Con camisetas del Madrid. Con camisetas del Madrid, a animar al Madrid. Y a mí eso, bueno, pues decía, coño, esto no puede ser. Y efectivamente, después de la 94-95 fue ya el despegue de la afición, del sentimiento de Unicaja por parte de la afición y el germen de lo que ha sido después. O sea, que Málaga es Unicaja. O sea, tú vas por ahí ya, que es indivisible. Entonces, bueno, pues, increíble. O sea, Ciudad Jardín, que fue donde... Sí, no siempre. Yo me recuerdo de partidos con, bueno, eran extranjeros Piculín Ortiz, Claude Riley y Samir Abdic, y no fue un año muy bueno deportivamente, pero y eso la afición también se notaba, pero ya el siguiente fue el despegue total. Ya ese año ya el que venía con la camiseta del Madrid ya no entraba, no cabía, efectivamente. Ya no podía. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer al club el que podamos reivindicar nuestra historia y estar orgullosos de ella. O sea, muchas veces este tipo de conversaciones la hemos tenido en petit comité, entre aficionados, pero poder tenerla aquí respaldada más por nuestro club es de verdad de agradecer. Y yo, obviamente, yo estaba en Ciudad Jardín en al final y todo ese proceso, pero me quedo con dos detalles. Primero, que lo que hemos comentado aquí, a veces nos parece que es una tertulia aquí como de abuelo Cebolleta recordando historias. Habéis dado la clave de los ingredientes para volver a ser campeones. Es decir, muchos de los detalles que habéis puesto, incluida la figura de Javier y su personalidad y su carácter. Javier me dio clases de historia y de inglés en los maristas y reconozco perfectamente esos patrones. El cómo formar una familia del equipo, pero sobre todo también respecto a la afición, que también lo comentaba el compañero. Yo recuerdo haceros salir en partidos de liga regular del vestuario. Totalmente. Me acuerdo un partido contra Baskonia, creo que fue, partido cualquiera, jornada 28, y decir, oye, que salgan, que hemos ganado al Baskonia. Entonces, para mí, eso me parece también un factor importante, ¿no? Que la afición no se acostumbre al caviar, ¿eh? Que el caviar es sabroso, pero el caviar no viene del cielo, viene de un trabajo. ¿Cómo sentíais vosotros cuando eso, un partido cualquiera, os hacíamos salir de nuevo a la pista? La comunión era perfecta entre vosotros, por marcar una línea, pero vosotros y nosotros, nosotros y vosotros. Es un poco lo que decía Dani, ¿no? Al final en la grada estaban tus amigos, la gente del instituto, aquellos que tenían también sus 21, sus 23, sus 18, Entonces, ese volver a salir era como una invitación a revivir lo que acabamos de hacer, ¿no? Yo recuerdo, pero mucho el túnel de vestuarios. O sea, recuerdo el vestuario, pero recuerdo el túnel y recuerdo las voces, recuerdo los gritos, recuerdo los tambores, recuerdo el murmullo permanentemente, ¿no? Eso es lo que a mí se me ha quedado en la retina. No se me han quedado partidos en concreto, no se me han quedado jugadas en concreto, se me ha quedado, como digo, el vestuario y el túnel. Y eso es porque la afición estaba gritando fuera. Esas sensaciones quedan marcadas siempre en la retina cuando vives una emoción. Y nosotros, por tanto, respondiendo a lo que dices, vivíamos emocionados ese momento, porque eso es lo que permanece en ti ahora. ¿Alguien más? Si no, despedimos. Pues venga. Bueno, pues buenas tardes a los cuatro. Yo quisiera preguntar, yo soy un poquito más joven. Habéis hablado de todos los ingredientes y esa semillita que vosotros plantasteis para el club. Respecto al equipo actual, ¿qué posibilidades le veis a este club actualmente? Y respecto a la Copa del Rey, respecto al cruce, ¿qué pensáis ya que hagáis el Barcelona? Vamos. Mira, yo, como padre, yo estoy alucinando porque yo en este equipo veo muchas cosas que me recuerdan a nuestro grupo. Veo un grupo, veo un equipo y gente que tiene muy claro dónde está, qué camiseta lleva encima, que eso es lo principal, saber qué camiseta lleva y lo que trae detrás esa camiseta, y se siente orgulloso de llevar esa camiseta. Yo eso lo veo en este grupo. Y ante eso puede pasar cualquier... Esto es deporte profesional. Los rivales, imagínate, los que hay ahora, nos ha tocado el Barcelona, y luego un cruce que vamos a tener con el Madrid, posiblemente, y la final con el otro lado. Está hecho el camino. La final más fácil, pero ¿no? ante este grupo yo
antes ibas a los partidos, iba con la incertidumbre de qué pasará. Yo ahora voy a los partidos con la certidumbre de que se van a dejar la vida. Y eso es fundamental. Y eso lo veo yo en este equipo. Y eso lo veía yo en nuestro equipo. Y no me quiero ir sin recordar, porque ahora que hemos estado hablando de Ciudad Jardín, hemos recordado a José María, a Javier, a Paco Rengel, a Alfonso Queipo, a muchas personas. Pero yo también me quiero acordar de una persona que yo cada vez que salía, no sé si lo voy a poder decir, de Ciudad Jardín, conocían a mis padres, y era don José María Martín Carpena, que estaba allí y lo saludaba yo cada vez que salía, y que ahora tiene su nombre en el pabellón, muy merecido, que tuvo la desgracia de que lo asesinara ETA, y me ha venido a la cabeza. Y hablando de Ciudad Jardín y de lo que vivíamos, y de lo que vivíamos cuando salíamos, y de saludar a tanta gente, a mis amigos, a mucha gente, que se acaba que nos tirábamos 45 minutos después del partido allí saludando a gente, y siempre lo saludaba, y me ha venido a la cabeza y no quería pasar sin recordarlo. ¿Vale? Que esté ahí arriba. Muy bien. Pues ponemos el punto y final. Muchísimas gracias por asistir. Espero que hayan disfrutado en este ratito que hemos estado con estos 4 cracks que han contado muchísimas cosas. Y aquella final, bueno, pues ahora cuartos de final de la Copa del Rey. Barcelona-Unicaja. Alfonso, se la elimina y luego el Madrid posiblemente. ¿Con quién va? ¿Está tu hermano de embajador en el Madrid? No, yo ahora tengo 18 equipos. No, eso sí. Es gana seguro. Gana seguro. Evidentemente, gana seguro. si Unicaja gana, me alegraré muchísimo. Como no puede ser Muy de bien, otra manera. gracias a todos.